En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a meditar al comienzo de este nuevo año sobre uno de los textos más hermosos del Antiguo Testamento. Se trata de la bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de los Números, en el capítulo 6. Dios habló a Moisés y le encomendó estas palabras. Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es importante que al comienzo de un año meditemos sobre la realidad de la bendición, de esta bendición que Dios nos concede. Todo en nuestra vida es una bendición de Dios. Y así tenemos que verlo de una manera clara al comienzo de este nuevo año, que no sabemos lo que nos deparará, pero también con la conciencia clara de que en este año pasado, que ya terminó y que tantas dificultades ha traído, también ha sido un año de bendiciones. No podemos quedarnos ciegos ante la cantidad inmensa, innumerable, de bendiciones que el Señor ha derramado copiosamente sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre las personas que nos rodean, sobre la Iglesia, sobre los pueblos. Bendiciones innumerables y que muchas veces nosotros no somos conscientes de ellas, no las percibimos, no nos damos cuenta, no tenemos el corazón abierto para percibirlas, para beneficiarnos, para descubrirlas y también, como consecuencia, para agradecerlas. Por eso es importante que meditemos sobre la realidad de la bendición en nuestra vida. Esta palabra, bendición, es una de las palabras más frecuentes, de los términos que se usan con más frecuencia en la Biblia. Aparece en más de 600 ocasiones. La contraria, maldición, aparece en unas 200 veces. Hay una diferencia grande. Es más abundante la bendición que la maldición, porque esa es nuestra vida. Nuestra vida es una vida de bendición, porque Dios se vuelca con nosotros, porque Dios está a nuestro favor. Así lo han entendido siempre los santos y también de una manera constante a lo largo de todos los libros de la Sagrada Escritura hasta el Nuevo Testamento. Aparece siempre la realidad de la bendición. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, al comienzo, en las primeras palabras de esa carta, dice así: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Así es, Dios nos ha bendecido en Cristo. Cristo es nuestra bendición. Cristo es el que nos llena de luz, el que llena de fecundidad nuestra vida, el que la llena con toda clase de bienes espirituales, celestiales. Él es el que hace que nuestra vida sea rica, dichosa, profunda. Y Él nos ha elegido en Cristo.
Esta es nuestra bendición, que nuestra vida no es por casualidad, no estamos en el mundo de cualquier manera, sino que nuestra presencia en el mundo, nuestra existencia, tiene su origen en un proyecto de amor de Dios, en una elección de amor de Dios. Él nos ha elegido en Cristo, antes de la creación del mundo, antes de que existiera nada, antes de que hubiera ninguna otra cosa. Dios ya nos había elegido. Y nos había elegido en Cristo, es decir, en relación con Cristo, unidos a Cristo, formando parte de Cristo, para que fuésemos santos, para que no nos conformemos con poca cosa, con una vida mediocre, sino para que aspiremos, para que luchemos, para que alcemos la mirada hacia lo más alto, hacia la altura del amor de Dios, para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor, para que seamos capaces de vivir un amor alto, grande, profundo, hermoso, un amor que llene nuestra vida, un amor que queme todas las impurezas, todas las corrupciones, que sea capaz de purificar todo lo que está sucio, todo lo que no es de Dios, todo lo que en definitiva puede ser objeto de maldición, para que ese amor le dé brillo y hermosura a nuestra vida, irreprochables ante Dios por el amor. Bendición, que viene del latín benedicere, decir bien, desear bien, aparece en muchas ocasiones. Se da una bendición del hombre a otro hombre. Con mucha frecuencia en la Biblia vemos a los padres que bendicen, los patriarcas que bendicen a sus hijos. En el libro del Génesis hay muchas bendiciones de este tipo. En el capítulo 27, Isaac bendice a su hijo Jacob con una bendición hermosa. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y de vino, que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé Señor de tus hermanos, que ellos se postren ante ti. Maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Y Jacob, que a su vez, ya en su ancianidad, bendijo a José, el último de sus hijos, en Egipto, o la bendición del mismo Jacob a sus 12 hijos. Vemos en el Antiguo Testamento los reyes que bendicen a sus súbditos, como el rey David, después de traer el arca de la alianza a Jerusalén, bendijo al pueblo. Los hermanos que bendicen a sus hermanas. Hay también una bendición del hombre a Dios, el hombre que bendice a Dios. ¿Qué significa? Lógicamente, mientras que en la bendición de los padres a los hijos o del rey a sus súbditos es una bendición en la que se desea lo mejor, los bienes de la tierra, la abundancia, una vida fecunda, una vida plena, una vida dichosa, una abundancia de vida, en definitiva. A Dios, cuando se le bendice, no se le puede desear esto porque ya lo tiene, porque Dios tiene la abundancia de vida, Dios tiene la fecundidad. Entonces, ¿qué significa bendecir a Dios? Bendecir a Dios significa, en todo caso, reconocer que todo viene de Dios, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que nos pertenece, que todo lo que forma parte de nuestra vida, de nuestra existencia, nuestra propia persona, todo viene de Dios. Así se bendicen los alimentos
se bendicen las posesiones y se bendice a Dios por todo esto que se posee, reconociendo que todo viene de Él, que todo le pertenece, que no hay nada que se sustraiga a esta posesión de Dios, porque Él es el dueño de todo, porque todo está en sus manos. Porque ¿cómo le podemos ofrecer, decía alguno de los profetas, esos holocaustos de carneros y de toros, si Dios lo posee todo, si todo le pertenece? Bendecir a Dios significa reconocer y agradecer por todo aquello que tenemos, que enriquece nuestra vida y que sabemos que nos ha venido de la mano de Dios. Cuando no se bendicen los alimentos, un israelita, la mesa, la comida, un israelita piensa que se está de alguna manera cometiendo un acto de robo contra Dios, que no se está reconociendo la soberanía que Dios tiene, el señorío que Dios tiene sobre todas las cosas. No bendecir a Dios significa reconocer que nosotros somos dueños de nuestra propia vida y que todo lo que tenemos es porque nos lo hemos ganado, porque nos lo hemos merecido, porque no se lo debemos a nadie más, porque Dios no tiene nada que ver en nuestra vida. Es una cosa necia para el creyente del Antiguo Testamento pensar que podemos tener algo que no nos venga de Dios. La maldición, en cambio, es algo tremendo. Es lo contrario de la bendición, es desear que otra persona, maldecir a otra persona, es desear que no exista, que es bueno que no exista, que el mundo sería mejor si no existieras. Es lo peor que se le puede desear a alguien, esa maldición. Pensar que alguien está abandonado de Dios, lejos de la benevolencia de Dios y que ya su existencia no tiene sentido. Es la maldición, como se relata en el Antiguo Testamento, dirigida contra alguien porque ha cometido algún pecado y entonces se le manda, se le expulsa de la comunidad, de la ciudad, y se le manda al desierto, allí como un maldito, como alguien que ha sido alejado y expulsado de la comunidad y que en definitiva, mandándolo al desierto, es prácticamente una condena a muerte, porque ya no pertenece a la comunidad de los hombres, porque ya no participa de los bienes del pueblo, de los bienes de Dios. Esto es lo peor que se le puede desear a algo. La maldición es lo más terrible. Y por último, hemos visto esta bendición de los padres a los hijos, de un hombre a otro hombre, la bendición que el hombre hace a Dios, dirige a Dios, y ahora está la bendición que Dios dirige al hombre. Esta es la bendición en la que queríamos meditar en este rato de oración. Esa bendición que Dios encargó a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos. Es uno de los pasajes más hermosos del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Por la mañana y por la tarde, el sacerdote ofrecía en el incienso
en el altar de los perfumes, en el templo de Jerusalén. Y al salir de ofrecer esa ofrenda de incienso, bendecía al pueblo con esta bendición. Es una bendición exclusiva de los sacerdotes, con la que bendicen al pueblo, porque ellos están en representación de Dios. Ellos son los que hacen de mediadores entre Dios y el pueblo. Por eso Dios no le encargó esta bendición para que la hiciera Moisés, sino para que la hiciera a Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes, porque es la bendición en el nombre de Dios. Y es significativa la fórmula que se utiliza para la bendición. Hay una triple invocación del nombre de Dios, de Yahvé, por 3 veces se repite. No se utiliza el nombre de Yahvé, que estaba prohibido, y entonces los israelitas lo sustituían por la palabra Adonai, el Señor. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Es una triple invocación que tiene una estructura muy significativa. Hay como un progreso en cada una de estas 3 fórmulas. La primera de ellas, el Señor te bendiga y te proteja, en hebreo se compone de 3 palabras. La segunda fórmula, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, se compone en hebreo de 5 palabras. Y la tercera fórmula, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz, se compone de 7 palabras en hebreo. Hay un progreso. 3 palabras, después 5, después 7. ¿Qué significado tiene? El número 3 para los israelitas, para en la Sagrada Escritura, significa el número de la perfección. El número 5, la segunda fórmula, tenía 5 palabras. El número 5 es el número con el que se representa al pueblo de Israel. Y el número 7, la tercera fórmula, compuesta de 7 palabras en hebreo, es el número que indica la plenitud. La suma de todos estos números, 3, 5 y 7, da como resultado 15. Y el número 15 es el número con el que se representa el nombre de Yahvé. Es una fórmula, por lo tanto, extraordinaria, pensada en todos los detalles, incluso en la estructura, en el número de palabras, en el conjunto. Tiene un carácter simbólico extraordinario. La triple invocación de Yahvé, de Adonai, sobre el pueblo, 3 veces. El número 3, símbolo de perfección. El número 5 representa al pueblo de Israel. Y el número 7, la plenitud, la abundancia, la exuberancia. Y como resultado, como conjunto de todo, la suma de todo, el nombre de Yahvé, que es invocado sobre el pueblo. En esta fórmula, por lo tanto, al contrario que en otras fórmulas, no se piden bienes materiales ni bienes de la tierra, sino simplemente la gracia de Dios, la benevolencia de Dios, la paz de Dios sobre el pueblo de Israel. En el libro del Levítico hay una fórmula parecida. Dice así: Aarón, alzando las manos sobre el pueblo, lo bendijo. Y después de haber ofrecido el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, bajó. Aarón y Moisés entraron en la tienda del encuentro. Cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se mostró a todo el pueblo. Es significativo. Siempre antes de bendecir al pueblo,
los sacerdotes entran dentro a ofrecer el sacrificio. Entran dentro de la tienda del encuentro con Dios. Y al salir de ese encuentro con Dios, bendicen al pueblo. Es como transmitir de alguna manera, trasladar al pueblo la bendición, la presencia, la cercanía de Dios, que Dios está cerca. Y es extraordinaria esta última frase del libro del Levítico, cuando Aarón y Moisés bendijeron al pueblo, la gloria del Señor se mostró a todo el pueblo. Esta es la bendición de Dios sobre el pueblo, sobre todos nosotros. Es la manifestación, la gloria de Dios, la gloria del Señor que se muestra, que se hace visible, que se acerca a nosotros. Y esto es lo que estamos celebrando en este misterio de la Navidad, del nacimiento de Cristo. Con Cristo la gloria de Dios se ha manifestado. Cristo es nuestra bendición. Cristo es la gloria de Dios que se ha hecho visible, que se ha hecho cercana, que ha venido a nuestra carne, que ha iluminado, que ha transformado nuestra carne débil, limitada, frágil, pecadora, y que la ha llenado, esa carne limitada y frágil, la ha fortalecido, la ha traspasado de gloria, la ha llevado a la altura de Dios. Esta es la bendición. La bendición que hemos escuchado se repite en varias ocasiones, que el rostro de Dios te ilumine. Ese rostro de Dios, ese deseo que en el Antiguo Testamento aparece de que Dios te ilumine con su rostro, que el rostro de Dios se te manifieste, brille sobre ti. Eso se ha cumplido en Cristo. En Cristo vemos el rostro de Cristo. Ahora en Jesús recién nacido, en el niño que ha nacido en Belén, en su rostro descubrimos el rostro de Dios. Ya sabemos cómo es el rostro de Dios y ya sabemos cómo es la gloria de Dios, cómo se manifiesta, cómo brilla. Él es nuestra bendición. Por eso en este año Dios nos bendice, porque en este año también nos da a Cristo. Y con Cristo somos bendecidos, somos benditos. Por eso también en el año pasado fuimos bendecidos y también en este año seremos bendecidos. No habrá ningún momento de nuestra vida y en ningún lugar en el que la gloria de Dios, el amor de Dios, brille sobre nosotros, deje de brillar sobre nosotros, siempre y en todo momento. Por eso hemos de vivir con la seguridad, con la conciencia, con la certeza de que Dios brilla sobre nosotros, de que su gloria y su amor nos ilumina, que tenemos que caminar en la vida a la luz del amor de Dios, mientras que muchos en estos momentos, en estos días, se preguntan ¿qué pasará este año? ¿Qué nos vendrá? ¿Qué sucederá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué es lo que nos deparará este año nuevo? Nosotros ya lo sabemos, que Dios estará con nosotros siempre, que Cristo viene a nuestra vida, que Él está a nuestro lado, que no nos abandonará, que el Señor nos bendice, siempre nos bendice. Dios no tiene para nosotros una palabra de maldición. Seguramente tiene para nosotros una palabra de corrección, de llamarnos la atención, de animarnos, de impulsarnos, de ilusionarnos, pero de maldición nunca. Siempre las palabras de Dios son palabras de bendición. Siempre el Señor nos bendice, nos ilumina, nos ayuda, nos anima, nos impulsa, porque Él nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor.
Por eso nuestra vida es luchar para alcanzar esa santidad a la que el Señor nos ha elegido en Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adiós a todos.